el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, gloria al nombre de Jesús. Evangelio según San Mateo en el capítulo 11, versículos del 25 al 30, gloria al nombre de Jesús. Los hermanos que vayan encontrando pueden confirmarme con un amén. Bueno, hermanos, pues como sabrán, el clima ha sido inclemente estos días, amén, pero hay que agradecer por todo, amén. Imagínense donde no hubiera lluvia, tendríamos recortes de luz, tal vez los alimentos, si así aún están caros, estarían por las nubes peor, pero entonces damos bendición por la lluvia, amén. No hay que quejarnos tanto si hace sol, si hace lluvia, si hace frío, sino que todo eso Dios lo creó con un propósito, amén. Dice la palabra de Dios, ¿qué título tiene ahí para ustedes? Venid a mí y descansad, amén. Vamos a leerla bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar por la palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor amado, por una oportunidad más de vida. Te doy gracias, Señor amado, por este servicio. Te doy gracias por permitirme alabarte, adorarte, bendito Dios. Ahora, bendito Rey del cielo, nos vamos a exponer todos a escuchar tu palabra, Señor amado. Esa palabra, bendito Rey del cielo, que es viva y eficaz, Señor amado. Yo me quito, Padre Celestial, para que tú te pongas, Señor amado, sobre mis labios. Pasa un carbón encendido sobre mi vida, Padre Celestial. Que esta palabra transforme nuestras vidas, que esta palabra quede en lo más profundo de nuestro corazón. Que tú puedas enseñarnos, Señor amado, a vivir conforme a tu voluntad, Señor amado. En el nombre de Jesús, quitamos toda distracción, quitamos todo lo que no sea tuyo de nuestras vidas y nos disponemos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi buen Jesús. Gracias, mi buen Señor. Amén y amén. ¿Pueden estar sentados? Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, hace mucho tiempo pues no me paraba un domingo en este lugar. Tal vez entre semanas sí, pero un domingo no. Y un domingo uno como que dice, esto es para los que tienen como las grandes ligas, amén. Los que ya tienen como el ministerio ya a las puertas. Pero bueno, Dios permite que nosotros, cada uno de nosotros, aportemos algo en la obra del Señor, y si Dios nos da la oportunidad de servirle, hagámoslo, amén. Entonces, hablando de eso, venid a mí y descansad, y yo quiero hablar de hacer pausas en nuestras vidas. Yo creo que todos estamos en este mundo globalizado y todos sabemos cómo va este mundo así de rápido. A la tecnología le exigimos, pero ya. Entonces vemos, por ejemplo, llega el vendedor del internet y dice: no, es que tiene tanta velocidad ese internet. No, está muy lento. Necesitamos ¿qué? Velocidad, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en un trabajo, en una labor, se nos pide ¿qué? Agilidad, una velocidad, tener eficacia en lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y nosotros no la pasamos en esta vida corriendo. Tenemos las agendas llenas, tenemos nuestros calendarios llenos, tenemos muchas ocupaciones, terminamos el día y ni siquiera hemos terminado una labor y ya nosotros estamos pensando en la siguiente, amén. Y vamos en este mundo corriendo, o sea, no solo en el mundo secular, en el mundo ministerial nosotros también vamos corriendo, en el mundo del liderazgo, en el mundo de la iglesia, todos estamos corriendo en una u otra forma, pero Dios a veces nos exige que nosotros hagamos pausas. Y eso fue lo que le pasó al Señor. Lucas 10, 21 al 24, gloria al nombre de Jesús. Es un paralelo. Ya vimos la visión a la vista de
de San Mateo. Ahora vamos a ver a la vista de San Lucas. Gloria al nombre de Jesús. Lucas 10, 21 al 24. Tal vez el Señor iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, pero hubo un momento de regocijo en el Señor. Hubo un momento de éxtasis en el Señor, en el cual frenó un momento para adorar al Señor. Y entonces dice, Jesús se regocija. ¿Están todos conmigo? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gloria al nombre de Jesús. Jesús tuvo ese éxtasis en ese momento. El Señor Jesús tuvo ese momento de regocijo en el Señor. ¿Y eso qué nos lleva? Que nosotros a veces también vamos por la vida así, pero nosotros en ese momento tenemos que tomar a veces pausas. Y entonces en ese momento Él les hizo caer en cuenta a los discípulos que ellos tenían que conocer al Señor, y el Señor está en las cosas más sencillas y más humildes. Y Él le dijo: Dios ha revelado a los niños el secreto de lo que no le ha revelado a los sabios y los entendidos. ¿Por qué? Porque su corazón está abierto a la curiosidad, porque a un niño no le importa el tiempo. Y yo lo miro por Salomé, porque Salomé es una niña que ella no mide los tiempos. Si ella quisiera jugar toda la noche, lo haría, pero uno lamentablemente tiene que dormir, ¿cierto? Y si ella quisiera que yo me quedara ahí, yo me tengo que ir a trabajar, y ella me dice: no, y me hace que venga, que juguemos, que esto. Pero nosotros estamos corriendo, a veces nosotros estamos en los quehaceres de la casa, y dice Gibe: no, es que no me deja hacer nada. Y yo me quedo con ella, yo le digo: sí, en verdad no deja hacer nada. Pero los niños conocen eso porque ellos tienen una confianza, no solo en uno, sino en Dios, de que ellos van a recibir. Ellos saben que todo está seguro en las manos de Dios. Si papá está ahí, ellos van a estar seguros. Si mamá está ahí, ellos van a estar seguros. Y ellos lo que quieren hacer es estar en esa comunión con el papá y mamá. Y a veces nosotros debemos ser como niños. La palabra de Dios nos dice que debemos, para entrar al reino de los cielos, debemos ser como niños. Y los niños, ¿cómo son? Quieren estar con el papá, quieren abrazar a papá, quieren abrazar a mamá. A veces uno va creciendo y entonces ya uno, las ocupaciones de la vida le van mostrando, le van diciendo o le van poniendo directrices, y uno se va alejando de los padres. Eso pasa, porque en el contexto humano eso es lo que Dios pidió, que el hombre dejará a padre a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces ya uno va separando prioridades, entonces ya los padres no van a ser prioridad. Pero en la parte espiritual nosotros debemos ser como niños y debemos estar asegurados en el Padre. Amén. También Jesús, ¿qué les hizo recapacitar en ese pasaje? Que debemos recordar nuestra identidad, que debemos recordar quiénes somos y recordar el valor que tenemos en Dios. Porque muchas veces el afán y la ansiedad de esta vida nos hace olvidar quiénes somos, nos hace olvidar cómo andamos, nos hace olvidar qué estamos haciendo, porque nosotros, yo lo digo por mi trabajo, a veces uno se va en piloto automático. Amén. Yo creo que más de uno se ha sentido así, que va por la vida como en piloto automático, y entonces a veces suenan las pausas activas en la empresa y uno sigue trabajando, uno ni siquiera escucha el timbre, cuando por allá el brigadista le dice: Marín. Y uno, ¿qué estará haciendo? Marín, las pausas. Y uno, las pausas. Y entonces uno como que recapacita, sale y dice: bueno, yo estoy aquí, yo soy surtidor, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Y uno como que recapacita y vuelve en sí. Uno vuelve a recapacitar y uno vuelve a tomar el camino que estaba haciendo, porque a veces uno hace cosas sin pensarlo. Entonces qué bueno que nosotros volvamos a tener esa identidad en Dios cuando nosotros volvemos a Dios. Amén.
También que les hizo entender que es un privilegio conocer a Dios. Porque le decía que lo que están escuchando ellos, ni siquiera los reyes y los más sabios tienen la oportunidad de escucharlo. A veces ellos por el estatus, por lo que significan para una sociedad, tal vez maestros de la ley, tal vez príncipes, tal vez ellos decían, no, yo ya conozco de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy erudito de la ley, o porque yo soy el rey, o porque simplemente yo soy alguien importante en esta sociedad que en ese contexto era política y religiosamente muy fuerte. Pero entonces ellos no tenían esa palabra de Dios, no tenían el poder conocer al Señor. ¿Y cuántos van así por el mundo? Amén. Que solamente porque tienen un cargo, porque tienen un estatus, porque tienen un certificado, ellos dicen que no es necesario conocer a Dios, no es necesario conectarse con lo eterno. Y van en ese mundo de afán, de ansiedad, en el cual nosotros estamos inmersos. Pero como dice la palabra, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos conformarnos a este mundo, no debemos ser iguales a este mundo. Por eso es que nosotros debemos tomar de vez en cuando esas pausas, porque a veces el afán de la vida, el afán de la sociedad, el afán por el qué hacer, el afán por el qué conseguir, nos hace olvidar la esencia de lo eterno, la esencia de Dios. Amén. Salmo 46:10, gloria al nombre de Jesús. Alabe al Señor porque Él es bueno. A veces nosotros vamos así por la vida, nosotros no tenemos como ese freno para nosotros decir yo necesito parar, yo necesito tomarme un receso, hablando de la vida humana, ¿cierto? Pero es bueno también esos recesos. Al final de cuentas, cuando usted llega a la casa, lo que está es su familia, y a veces es lo que menos le ponemos tiempo de calidad. Nosotros a veces estamos en nuestra casa y nosotros pensamos, es que yo necesito comprarle esto a mis hijos, es que yo necesito comprarle esto a mi hija, a mi hijo, es que yo necesito llenarlo de las cosas que tal vez yo no tuve. Y tal vez ese niño crece y crece, y cuando le dice, no, papá, gracias por la PlayStation que me diste, gracias por el televisor que me diste, gracias por todos los lujos que me diste, pero yo necesitaba un abrazo. Pero yo necesitaba una caricia, pero yo necesitaba que tú me escucharas un día. Yo necesitaba que tú un día te pusieras y me comprendieras. Yo necesitaba que en ese momento de inseguridad, de la pubertad, tú te sentaras conmigo y me enseñaras cómo era la vida adolescente, cómo tenía que sentirme para los cambios físicos, para mis cambios emocionales. Pero lamentablemente, pues el mundo sí tuvo tiempo y le enseñó mal. Y eso es lo que muchas veces pasa. No solo hablamos de la vida espiritual, también hay que hablar de la vida práctica. Porque nosotros a veces no tenemos pausas para compartir con nuestra familia, y cuando ya queremos, ya es muy demasiado tarde. Ya el tiempo ha pasado. Amén. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero mire, este pasaje, este cántico gradual, este cántico comienza de una forma y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Pero entonces, ya haciendo esa declaración de confianza, también hay una parte en el versículo 10 que dice: estad quietos. Y yo le pregunto a usted, ¿qué hace referencia a que estad quietos? Tal vez usted dirá, no, pues a acostarnos, a tener unas vacaciones. No. ¿A qué hace referencia es estar quietos? A que nosotros primeramente nos rindamos a Dios. Cuando Dios nos pide que nosotros nos quedemos quietos, no es para que nosotros nos quedemos estancados, sino que, como le decía, con esas pausas activas uno puede tener una perspectiva diferente de tanto como yo estoy actuando como está el entorno.
Porque a veces nosotros vamos por la vida, por nuestro liderazgo, tal vez los que tienen liderazgo, por nuestro talento, los que tienen un talento y lo están sirviendo en la gloria de Dios. Y nosotros vamos así, pero nosotros de una manera u otra no estamos mirándolo conscientemente, estamos andando en piloto automático. Solo decimos, vamos a llegar a la iglesia y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que arreglar las sillas y tengo que arreglar el templo y tengo que subir a poner la olla o tengo que subir a tocar o tengo que estar en la puerta. Pero no tomamos esa pausa para presentarnos primeramente delante de Dios. Entonces, ¿para qué Dios nos pide estar quietos? Para rendirnos a Él. Segundo, para ser reverentes y meditar sobre Él. Para meditar qué Él quiere, qué Él es y qué Él quiere hacer conmigo. Amén. Y para una cosa importantísima, para dejar de luchar nosotros. Los primeros versículos, ese cántico da una declaración de confianza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es el que nos auxilia. Yo no voy a temer, aunque la tierra venga y se traspasen los montes, aunque bramen y se turben las aguas. ¡Ay, tembló! ¡Ay, Dios mío! ¿Cierto? No, yo no voy a temer a nada, yo no voy a hacer nada. Cortaron la luz porque no han pagado. ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Y dónde está el Dios que le dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios? Y entonces rebuscamos por todo lado, pero no primeramente vamos a donde nuestro Dios. Y decimos, aunque bramen los montes, aunque pasen las tormentas, yo no voy a temer nada, se enfermó mi hijo. Ay, Dios mío, ¿para dónde corro? Nos pasa, ¿cierto? Y yo creo que al último que recurrimos, con temor uno lo dice, es a Dios. Uno a lo último que va es a Dios. Y más adelante vamos a ver que eso sucede en nuestras vidas, sucede en nuestro trabajo, sucede en nuestros negocios, sucede en el campo de la iglesia. Amén. Pero entonces cuando dice el Señor, estad quietos, es para conocerlo a Él y para que Él luche nuestras batallas, para que podamos conocerlo a Él. Una vez yo les comenté una historia del Señor del pastor del Salmo. ¿Quiénes se acuerdan de eso? ¿Ninguno? Yo que lo compartí como en noviembre. El pastor del Salmo trata sobre un actor en Londres. Y ese hombre tenía una elocuencia, tenía una dicción, dicción no adicción. Dicción es la forma en que pronuncia. Amén. Ya conocieron una nueva palabra por si no la sabían, para que la arreglen en su glosario. Amén. Tenía una elocuencia, tenía un porte, se paraba en el escenario y dominaba todo el escenario él solito. Y entonces él dijo, bueno, yo soy tan bueno que quiero que alguien me ponga un reto. Sea recitar un poema, sea cantar, sea dramatizar una situación, dígamela. Había un señor muy viejito ahí enfrente y él le dijo, recite el Salmo 23. Y entonces el actor dijo, el Salmo 23, listo, yo me lo sé. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. Y comenzó a recitarlo y tenía una elocuencia y todo el mundo, maravillado cómo se entonaba, cómo lo decía. Y bueno, terminó, dio la venia y todo eso y dijo, a ver, Señor, usted que me retó, hágalo. Se para el viejito encorvado y comienza a subir los escalones y se para. Y con voz así le fallaba la voz y comienza, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos. Y lo que hace es comienza a llorar. Y comienza a llorar ese hombre mientras recita el Salmo. Y cuando termina el Salmo 23, todo el auditorio estaba llorando. Y se para el actor y dice, no, este hombre yo no soy digno de mirarlo a los ojos. Porque tal vez yo conocía el Salmo del pastor y yo me lo sé, el Salmo del pastor. Pero él conoce al pastor del Salmo. Pero él conoce de quién habla ese Salmo. Pero él conoce quién es el que lo lleva a delicados pastos. Él conoce quién lo pastoreará y lo reconfortará. Y a veces nosotros vamos por la vida así,
tenemos la palabra de Dios como un horóscopo, tenemos la palabra de Dios y la vida cristiana como una rutina diaria. Tenemos como un ejercicio, ya tenemos un cronograma, martes, viernes, sábado si soy joven, miércoles si soy dama, miércoles si soy caballero y domingo los 2 cultos si es que sirvo. Porque si no, vengo a uno solo. Si hay ayuno, bueno, ya me programo para el ayuno. Si no, pues algo pasará. Y venimos en un cronograma y una rutina y nos volvemos como las iglesias tradicionales. Solo venimos y hacemos lo que nosotros hacemos, que creemos que es agradable a Dios, pero en realidad no hemos tomado la pausa para decirle: Dios, ¿a ti te agrada cómo yo soy? ¿A Dios te agrada mi actitud en el culto? ¿Dios te agrada lo que yo hago? Debemos a veces nosotros ponernos a pensar. Y en esa parte de dejar de luchar, Dios libra a su pueblo sin luchar. Y le tengo pruebas. Josué 6, no lo busque, pero ¿qué dice Josué 6? La conquista de Jericó. ¿Qué hizo el pueblo, hermano? El pueblo paró todo lo que estaba haciendo y Josué le dijo: vamos a dar una vuelta diaria por 6 días. Y el 7º día, ¿qué vamos a hacer? Todo, hasta los niños los ponían ahí. Y los animales también tenían que dar la vuelta, imagínense. Ese último día tenían que dar 7 vueltas, el 7º día. Un total de 13 vueltas dieron a lo largo de esos 7 días. Y Josué le dijo a Moisés que el pueblo comenzara a alabar. Y Josué le dijo al pueblo que comenzara a alabar, comenzara a glorificar a Dios, comenzaran a hacer ruido, comenzaran a exaltarlo a Él. ¿Y qué hicieron las murallas de Jericó? Se cayeron. ¿Pero ellos pelearon? No. Lo que estaban haciendo primeramente era alabar a Dios. Obvio, después de ahí ya el Señor les dijo: vayan y entren y conquisten. Pero primeramente, para ver la gloria de Dios, ¿qué hicieron? Estuvieron quietos, obedecieron al Señor y lo alabaron. Gedeón contra Madián, Jueces 6 al 8, capítulo 6 al 8, si usted lo quiere leer. Gedeón, un muchacho que primeramente casi no cree en Dios, pero sabe, Dios sí creía en él. Y esas cosas muchas veces pasan. Él le pidió como 2 veces confirmación al Señor. De otra persona el Señor le hubiera dicho: no, usted me está pidiendo muchas confirmaciones, ya no voy a hacer nada con usted, me puedo buscar a otro. Pero sabe, Dios en medio de eso, aunque su familia era la más pequeña, aunque su familia era la más menospreciada y él era el más menospreciado para más colmo, Dios sí creía en él. Tal vez nosotros nos vemos pequeños, eso es un pequeño paréntesis, pero nosotros nos vemos pequeños, pero a los ojos de Dios somos grandes. Tal vez usted se ve insignificante, pero como dice la palabra, Dios también puede entresacar lo precioso de lo vil. Aunque usted se vea muchos defectos, Dios puede ver algo bueno en usted y con eso puede trabajar. Cerrando el paréntesis, Dios usó a Gedeón contra los madianitas, pero ¿sabe qué hizo? Guardó unas teas, unas antorchas dentro de unas vasijas de barro. Y así somos nosotros, somos vasijas en las manos del alfarero. Y Él deposita esa tea que es el Espíritu Santo. Y entonces en el momento dado, Dios le dijo a Gedeón que con los 300 que iba, imagine, 300 contra todo un ejército. ¿Usted cree que tenía posibilidad? Y ya le habían desertado muchos, porque él iba con poquitos. Y después Dios le dijo: no, hay en el pueblo mucha gente medrosa. Y entonces el Señor le dijo: los que se quieran devolver para la casa, que se devuelvan. Gedeón dijo: no, yo me voy a parar y voy a decir: el que se quiera devolver se va. Y más de media congregación se fue. ¿Usted cómo se sentiría de apoyado? Y después el Señor le dijo: no, sigue habiendo gente medrosa, le voy a poner una señal. El que tome agua de cierta manera es el que se va para la casa y los otros se quedan. Y cuando se quedaron 300. Pero aún así el Señor le dio la explicación y le dijo: con esas teas, dentro de esas vasijas, yo le voy a dar la victoria. Y en el momento dado ellos gritaron y rompieron las teas. Y vieron como el ejército mismo de los madianitas se confundía y ellos mismos se mataban. Y después persiguieron al pueblo y pudieron conquistar esa tierra. Amén.
Segunda de Reyes 7 del 3 al 20. Habla sobre lo que hablaba el hermano Santiago ayer. Dios le bendiga, hermano Santiago. Hermosa esa palabra. De los leprosos cuando llegaron al sitio de Samaria. Había un rey que no creía en lo que Dios podía hacer. Y entonces a ese rey se le dijo: tú verás, tú oirás la bendición de Dios, pero no la verás. Y a veces nosotros somos así escépticos con Dios. Y nos toca oír las bendiciones de lejitos, mas no verlas. Y qué triste eso. Pero esos 4 leprosos, imagínense unos leprosos, hermano. Unas personas desahuciadas por la sociedad, unas personas discriminadas, unas personas que eran alejadas de la sociedad. Y ellos dijeron: vamos a entrar al sitio de Samaria, nosotros tenemos hambre. Y entonces la noche anterior Dios confundió a los sirios, a los de Samaria, y ellos se alejaron. Ellos escucharon ruidos de caballos y ruidos de trompetas y ruidos de guerra, y ellos alejaron el sitio y lo dejaron. Y llegaron los leprosos y dijeron: pero aquí no hay nadie. Y ellos comieron y eso y dijeron: uy, no, pecado sería no decir esto. Y ellos, ¿qué hicieron? Anunciaron las buenas nuevas. Dios usó a personas viles. En los ejemplos que he mostrado, Dios ha usado gente menospreciada, gente que tal vez como usted y como yo han sido personas normales, pero que han obedecido al Señor, y Dios los ha usado para hacer cosas extraordinarias. Y esos leprosos se acercaron y hablaron al pueblo y le dijeron: mire, de un leproso, yo creo que un leproso pudo haber dicho: no, pues ellos nos discriminan a nosotros, que se mueran de hambre, ya están sitiados allá, pues que terminen de morirse. Pero había un pueblo que clamaba por comida, que clamaba por la bendición, que clamaba por alimento, que clamaban por salir de ese pueblo, porque con el sitio no podía entrar ni salir comercio, no podía entrar ni salir alimentos. Pero entonces el Señor usó a esos leprosos, y esos leprosos dieron la buena nueva. ¿Y sabe cómo murió ese príncipe, ese rey? En la estampida. Cuando todo el pueblo salió desesperado por ello, él murió en esa estampida. Escuchó la bendición, pero no la vio. En nosotros está, si nosotros queremos ver la bendición. ¿Cómo? Haciendo esa pausa, reconociendo que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Amén. Esta sí es, pero tremendamente conocida. Primera de Samuel 17, ¿qué es? Primero el que me lo diga. ¿No? David y Goliat. No, el pastor no cuenta. Gloria al nombre de Jesús. Amén. David y Goliat, un jovencito menospreciado también, y Dios le dio la victoria frente a Goliat, frente a un gigante, frente a toda una nación, y toda la nación tuvo que reconocer que Jehová estaba con David. Gloria al nombre de Jesús. Vamos al Nuevo Testamento, porque ustedes dirán que también solamente estoy hablando del Antiguo Testamento, y Dios se quedó en el Antiguo Testamento. Hechos 16 del 25 al 36. El señor Pablo y el señor Silas estaban encarcelados, y en ese momento ellos dijeron: pues ¿qué hacemos? No, pues alabemos a Dios, canten un coro. Jesús está pasando por aquí, listo, ahora usted la alabanza a Dios cambia las cosas. Y ellos estaban ahí. Tal vez los presos los estaban escuchando cuando un terremoto comienza a pasar y sacude esa cárcel, y todos fueron liberados. Dice el pastor: los hombres más libres de esa ciudad ese día estaban encarcelados. Tal vez nosotros nos sentimos angustiados, nos sentimos agobiados, nos sentimos presos, nos sentimos cargados por esta vida. Pero la alabanza a Dios cambia las cosas. Pero alabar a Dios cambia las cosas. Pero una pausa en nuestra vida para alabar al Señor puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Una pausa para entregarnos a Dios, rendirnos a Él y dejar que Él luche en nuestras batallas puede cambiar el rumbo definitivo de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia. Amén. Usted dirá: bueno, ya se cerró la Biblia, ¿ya? Dios dejó de luchar. 1967. Gloria al nombre de Jesús.
En 1948 la nación de Israel volvió a ser nación. Y en 1967 se unieron Egipto, Jordania, Siria. Yo creo que eso ya los habíamos escuchado en la Biblia, ¿cierto? Otra vez volvieron ahí los enemigos de siempre. Y se reunieron con fuerza aérea, con tanques, con comandos, con brigadas, con pelotones, con armas de fuego, porque ya estamos en la era moderna, 1967, hermano. Israel, una nación chiquita, recién habían todos vuelto ahí y recién le habían puesto bandera. Yo creo que ni himno nacional tendrían, no sé. Le dice, no, toca comenzar a pelear. Y comienza lo que el 5 de junio se llama la guerra de los 6 días. Y en esa guerra Israel iba con 250,000 hombres y casi 700 iban las otras naciones, imagínense. Otra vez la historia del Antiguo Testamento repitiéndose. Pero saben, esos 6 días Dios acabó la fuerza aérea egipcia. Dios acabó los tanques egipcios. Y le digo que Dios, porque las noticias no van a mostrar eso como tal. Ellos dicen, no, el gran poderío militar de Israel. Pero yo me puse a investigar y los mismos soldados israelitas y mismos soldados de Siria que después se entrevistaron decían, yo no sé, pero era como una fuerza invisible que había ahí, que nosotros tirábamos bombas y no entraban, que nosotros disparábamos y ellos no les entraban balas, que ellos con un tanque y nosotros con 10 y los 10 tanques de nosotros fallaban, que había hombres de blanco con ellos peleando, si solo era Israel peleando, que ellos escuchaban estruendos y todo en la noche y salían y no veían a nadie. Ese era el mismo Dios, y eso me emociona porque mire, el mismo Dios, gloria a Jesús, el mismo Dios del Antiguo Testamento, eso me emociona, hermano. Que a mí me gusta mucho la historia porque en el Antiguo Testamento Dios libró a su pueblo. En el Nuevo Testamento Dios libró a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento también los libró. Y en este tiempo también esto los libró. Y si eso hizo con su pueblo, a usted lo pudo librar una vez. A usted lo puede estar librando esta vez. Pero Dios también lo puede librar. No hay cadena que Dios no pueda romper. No hay cadena que Dios no pueda destruir. No hay hijo que Dios no pueda liberar. No hay hijo que Dios no pueda traer a este lugar. No hay escasez que sea para siempre si Dios está con usted. Si usted toma una pausa, si usted toma una pausa en esta hora, en este momento, y deja que Dios pelee sus batallas. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que serán añadidas. Dios no le pide a usted que se desocupe de sus obligaciones. Dios le pide que lo tenga en cuenta y que haga una pausa para siempre reflexionar en Él. Cuando usted vaya para su trabajo, cuando usted use en ese negocio, allá también está Dios. Allá también puede hacer una pausa para Dios. Allá puede también glorificar al Señor. Allá puede también alabar al Señor. Y Dios se puede mover. Gloria al nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Mateo 11:28, gloria al nombre de Jesús. Vamos a volver al pasaje donde comenzamos. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 11, en el versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice una palabra, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Usted dirá, un yugo fácil, una carga ligera. Pero si Dios, imagínese si es su yugo, si es su carga, ¿cómo usted me va a poner si usted me dijo que me iba a traer de la esclavitud y me iba a traer a libertad? ¿Cómo así que yo voy a volver a ponerme un yugo? Había una película de niños que se llama Espíritu, es de un caballito. Y el caballito pasaba, no salía de una para meterse en otra.
Yo creo que más de uno, yo creo que recordará esa película o si se sentaron con sus hijos a verla. Y ese caballito, bueno, lo atraparon los vaqueros. Y el caballito se zafó y pudo con el indio, porque habían atrapado a un indio y un indio Dakota. Y el indio alcanzó a zafar con él. Y salieron de ahí. El caballito dijo: no, ya estoy en libertad. Y eso cabalgaba y cabalgaba y galopaba y galopaba. Cuando vio una yegua que venía así, y la yegua era del indio. Y cuando el indio se pasó la yeguita, ¡pum!, otro lazo. Y se soltaba el indio y volvía a caer en otro lado y volvían y lo atrapaban. Y entonces nosotros pensamos que la libertad en Dios es ese libertinaje, que nosotros ya encontré la libertad en Cristo y yo ya puedo hacer lo que quiera. Cuando Cristo le dice: no, usted descansa en mí, yo lo voy a dejar descansar en mí, pero mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces usted dirá: pero ¿cómo? Si el Señor, ¿por qué me va a hacer eso? Pero sabe, antiguamente bajo la ley estaba el día de reposo. Y entonces usted dirá: no, pero ya nosotros no somos bajo la ley. Pero ¿sabe cuándo vino ese día de reposo para nosotros? Gloria al nombre de Jesús. Cuando Cristo vino, cuando Cristo pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad. Gloria al nombre de Jesús. Y Cristo se volvió nuestro día de reposo. No es el domingo, no es una temporada. Nosotros ya estamos en el día de reposo, donde nosotros podemos descansar en el Señor y reflexionar en Él y conocerlo a Él, donde podemos llamarnos hijos y podemos llamarlo a Él Padre. Mateo 27:32, para llevarle en contexto a lo que es el yugo y la carga de la cual Dios habla. Perdóneme otra vez la voz y haga caso omiso a mi voz. Amén. Ya les dije. 27:32. Y yo creo que habla de un personaje que si habla una o dos veces en la palabra, no habla tres veces. Y es Simón de Cirene. Yo creo que todos lo conocemos, ¿cierto? Simón de Cirene. Y dice: cuando salían, ¿ya todos están conmigo? Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a ese le obligaron a que llevase la cruz. Gloria al nombre de Jesús. Hasta ahí nomás. Esos pequeños hombres que aparecen en pequeños párrafos son los que nos dan también grandes lecciones. Porque tal vez Simón de Cirene llevaba la cruz, pero usted veía a Jesús, tal vez los que ven las películas de Semana Santa, un Jesús lacerado, un Jesús molido, un Jesús desahuciado. ¿Sabe por qué? Porque mientras Simón de Cirene llevaba un madero, Cristo llevaba nuestros pecados. Ahora dígame, ¿qué pesa más? Los pecados nuestros, ¿cierto? Entonces ahí sí yo creo que más de uno diría: no, yo llevo la cruz. A llevar el vituperio del pecado, a que todo el mundo cuando pase lo escupa y le diga: usted es un blasfemo, usted es un burlón, usted es un payaso más. Porque eso le decían a Jesús. Si puedes salvarte, pues sálvate. ¿Qué haces ahí? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu papá? ¿Usted cómo cree que se sentía Jesús? Mientras Simón de Cirene iba al frente nomás con el madero. Entonces nosotros, cuando Dios nos dice que llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, es que nosotros le entreguemos nuestras cargas de pecado y de maldad a Jesús, que le entreguemos todo lo que nos agobia a nosotros y llevemos el testimonio de Él, el testimonio de la salvación, porque esa es la cruz, ese testimonio de salvación. Cuando nosotros venimos a la cristiandad, cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, lo primero que nos dicen es que después de que nosotros seamos salvos, nosotros debemos buscar la salvación de otros. ¿Mediante qué? El testimonio de la salvación. Y el Señor, que va a llevar nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra carga, porque Él va a poder más. Así que nosotros no nos sintamos mal cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en la congregación y la palabra venga fuerte a nuestras vidas, cuando tengamos que compartir esta palabra con otros, porque Cristo ya llevó el peso más fuerte.
Ahora nosotros ayudemos a llevar esta carga que es un poco más fácil. Y vamos a concluir, gloria al nombre de Jesús. Ya el tiempo ha transcurrido y mi garganta no aguanta más. Lucas 10, 38 al 42. Y yo creo que yo no puedo dejar de hablar de este tema sin hablar de estas dos personas. Estas dos personas son como tema central. Se me perdió el hermano Lucas, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Alabe al Señor porque Él vive y reina. Lucas 10:38. Gloria al nombre de Jesús. 10:38. Jesús visita a Marta y a María. Estas dos mujeres son un contraste fuerte y eran hermanas. Como todos los hermanos, yo creo que todos los hermanos tenemos esos contrastes. Amén. Entonces, Lucas 10:38, perdón. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién le recibió? La hermana Marta le recibió. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y aquí en estos dos versículos ya tenemos una enseñanza. Tal vez nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, le abrimos la puerta a Él, ¿cierto? Y creemos que el Señor está guardado en nuestro corazón, porque así es. Y Dios está con nosotros, porque así es. Pero no es solamente abrirle la puerta y decir: Señor, yo reconozco mis pecados y hago la oración de fe y vivo una vida conforme a tu voluntad. Es necesario también hacer lo que hizo María: sentarse a los pies de Jesús a oír su palabra. ¿En dónde? A los pies de Jesús. Los martes por la tarde, amén. Justicia Estéreo. Ahí di la cuña, publicidad política pagada. Pero es verdad, hermano. No solo las mujeres a los pies de Jesús, los hombres a los pies de Jesús, nosotros a los pies de Jesús. Tal vez Jesús será dando la enseñanza y María. Vamos a leer el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y ahora sí vamos a centrarnos en nosotros como iglesia. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Tal vez Marta abría la puerta al Señor. Y entonces el Señor comenzaba a enseñar, comenzaba a dar una palabra. Y entonces Marta de una vez se iba para la cocina. Y entonces María era pendiente y tal vez le preguntaba al maestro: Maestro, ¿y cómo es esto? Yo no entiendo. Y el maestro comenzaba a explicarle. Y entonces el maestro tal vez le decía: ¿oíste, Marta? Y Marta por allá con la licuadora abierta, prendida, eso hacía ruido. Y decía: ¿qué? Sí, señor. Sí, sí, señor, sí, claro. Amén a eso. Y tal vez Marta se ponía a barrer. Y entonces el maestro ahí, y María se enamoraba más del maestro, porque escuchaba la voz del maestro, porque escuchaba las enseñanzas del maestro. Y entonces el Señor tal vez le decía a Marta: ¿cierto, Marta? Y le decía: ¿qué, Señor? Ay, primero levante los piecitos que voy a barrer por ahí. Yes. Y se ponía a lavar la ropa y esa lavadora hacía más ruido, y sí que peor. Y tenderla peor porque le tocaba afuera. Y entonces Marta entraba y decía: oiga, Señor, pero es que mire, María no hace nada. Esa mujer llega a usted y, mejor dicho, es como si se le acabara el mundo. Esa mujer es como si se le acabara todo, se le olvida qué estaba haciendo. Llega usted y se sienta ahí. Llega usted y es una preguntadera para usted. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y por qué lo hablo como para la iglesia, en un enfoque de la iglesia? Porque así somos nosotros muchas veces. Amén por los grupos de trabajo, amén por los liderazgos.
pero muchas veces nos enfocamos más en cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a salir al otro lado, cómo es que voy a hacer la gestión de esto y aquello. Pero muchas veces no nos sentamos con el Señor primero. Muchas veces no nos llenamos del Maestro, no nos enamoramos del Maestro. Muchas veces estamos enfocados en la iglesia, enamorados por la alabanza, lo hablo como un músico. Y nos preocupamos por cómo va a salir la canción. Y nos preocupamos cómo van a salir las voces. Pero en realidad, preguntémonos si hemos pensado en qué piensa el Maestro de nosotros. Muy bien la comida, muy bien la organización, muy bien los uniformes. Y eso es necesario, no estoy diciéndole como le dije. No es que Dios nos quite responsabilidades, sino es que nos diga que nos volvamos vagos delante de Él como pensaba Marta. Pero también démosle esa prioridad al Señor. Tal vez muchos de nosotros, y dijo el pastor, no alabemos no es que nos llenemos de flores, pero personas en la iglesia que tal vez nosotros decimos que no hacen nada, se la pasan viendo allá, trapeando la iglesia con la falda, que se la pasan allá en el altar llenándolo de lágrimas. Pero usted no sabe que esa persona que usted le dice desocupada estará peleando por las causas de la iglesia, de sus rodillas. Esa persona que usted la ve abrir el templo y cerrar el templo y usted dice, pero esa persona no hace nada. Con razón, se la pasa visitando, pues no tiene que hacer nada más. Tal vez esa persona está peleando contra el brujo y el hechicero en oración. Tal vez esa persona en oración está peleando sus batallas, está peleando lo que usted tiene en escasez en la casa, está peleando por los hijos suyos en la casa, está peleando contra el pecado que se quiere meter en la iglesia, está peleando contra los demonios que quieren venir contra la iglesia. Y esos han escogido también la mejor parte, la cual no le va a ser quitada. Esos que ponen cadenas de oración y dicen, hermanito, venga, usted va a orar conmigo. Y usted le dice, hermano, pues usted que no tiene nada que hacer, yo sí tengo que ir a trabajar. Uno lo dice, yo lo digo, lo que estoy diciendo es por mí, porque yo cuando me paro aquí no vengo a hablar de otras personas, yo vengo a hablar de mí. Y yo me expongo a mí, para que ustedes también puedan comprender. Porque si Cristo me hizo comprender eso, yo también tengo que hacerlo comprender a ustedes. Porque si yo soy así, tal vez alguien también pueda decirlo. Y muchas veces vemos a esa persona y la menospreciamos, pero esa parte Dios se la dio. Y tal vez esa persona dirá, pero es que yo, ¿por qué no puedo hacer más? Pero es que Dios, ¿por qué no me pone algo más? Dios le dio la mejor parte, que como lo leímos, tal vez esa parte es menospreciada para los hombres, pero esa persona Dios la puso para luchar esas batallas que yo tal vez no podemos, que usted y yo tal vez no tenemos. Y entonces, como dice una frase, solo podemos llegar muy lejos. Solo podemos llegar más rápido, pero acompañados podemos llegar más lejos. ¿Qué tal que si esos grupos de oración nos uniéramos más todos? ¿Qué tal si en esos grupos de intercesión nos pudiéramos unir todos? ¿Qué tal si nosotros pudiéramos apoyar a esas personas que están día y noche visitando a los hermanos, visitando las vidas nuevas? Esas personas que están ayudando a la congregación. Tal vez no es un aporte mucho lo que dan económico, porque como yo sí trabajo, es que yo sí aporto en la iglesia. Pero tal vez esa persona no tiene trabajo, pero está haciendo el trabajo más duro dentro de la congregación. Amén. No los vamos a alabar, pero sí los vamos a tener en cuenta y vamos a reflexionar sobre nosotros mismos. Porque María no era que fuera vaga, sino que ella le daba la prioridad cuando estaba el maestro. Y a veces se mueve el Espíritu Santo y gloria a Dios, porque el Espíritu se sujeta a los profetas y con eso lo tomamos como excusa para nosotros estar más pendientes de lo que hacemos. Como músicos estamos a veces más pendientes de las notas que el mover del Espíritu Santo. Estamos más pendientes de la puerta que el mover del Espíritu Santo. Estamos más pendientes del caldo que se está cocinando arriba que el mover del Espíritu Santo. Cuando Dios también se puede mover en la puerta, cuando Dios también se puede mover en un instrumento, cuando Dios también se puede mover en la cocina, cuando Dios también se puede mover en audiovisuales. No nos volvamos metodistas,
No nos volvamos metodistas. No nos volvamos sabelo todos. A veces es bueno un poquito de ignorancia porque nos hace depender de Dios. A veces no es bueno saberlo todo porque eso nos hace depender de Dios. Si fuéramos todos autosuficientes, esta iglesia no tendría sentido. Nuestro servicio no tendría sentido. Nuestra predicación no tendría sentido. Amén. Pero María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Y yo creo que si usted está hoy aquí, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas, a pesar de la situación que esté pasando, es porque usted ha escogido la mejor parte. Es porque usted podría estar buscando un trabajo afuera, porque el afán de este mundo pide que nos vayamos a trabajar, a seguir adelante. Pero Dios nos dio la mejor parte. Gloria al nombre de Jesús. Y va ya para terminar, gloria al nombre de Jesús. Ya he dado muchas terminaciones. Apocalipsis 2, de 2 al 5. No creo que alcancemos a llegar a leerlo. Pero, ¿sabe qué dice? A la iglesia de Éfeso le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco que tú eres tu arduo trabajo. Le dice la palabra. Vamos a leerlo porque necesitamos entrar en contexto, amén. Apocalipsis 2, ¿quién ya lo encontró? Y en el versículo del 2 al 5 voy a leerlo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué iglesia tan ejemplar, hermano. ¿A quién no le gustaría irse para una iglesia así? No, yo no me quiero mover de acá. Pero si usted tuviera posibilidad de elegir, usted se iría para allá, ¿cierto? Esa iglesia trabaja fuerte. Esa iglesia no le gustan los mentirosos. Esa iglesia ha probado a los que no son. Esa iglesia hace mejor dicho obras de caridad. Esa iglesia tiene, mejor dicho, si aquí hay 4 grupos, esa iglesia tiene 12 grupos de trabajo y todos trabajan y no hay ninguno que se excuse. Pero ¿sabe qué pasó? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a veces nosotros, con temor de Dios, uno lo dice, uno tiene más amor por el servicio que amor por Dios. Y uno debe tener amor por Dios y por el servicio. Uno tiene que amar el talento que Dios le dio, pero tiene que amar al Dios que se lo dio. Si Dios le da una capacidad, si Dios le da un cargo, si Dios le da un liderazgo, no se olvide de primero buscar a Dios, porque las demás cosas pasarán. A veces nosotros luchamos porque nos salga todo bien. Se lo digo al liderazgo. Luchamos porque nos salga todo excelente. Y a veces nosotros decimos, no nos sentimos conformes porque no es el fruto que yo quería. Pero no nos preguntamos, ¿será que yo le pregunté a Dios si yo quería hacer esto? Si Él quería que yo hiciera esto. A veces nosotros tenemos que tener esa pausa, porque nosotros a veces vamos corriendo y corriendo y corriendo, y lamentablemente nos olvidamos del maestro. Nos olvidamos de escuchar las palabras del maestro. Nos olvidamos de buscar al maestro. Nos olvidamos de enamorarnos del maestro. Entonces qué bueno que hagamos de vez en cuando una pausa. ¿Sabe qué pasó en Juan 11? En Juan versículo 11, Lázaro murió. ¿Y sabe quién fue la primera que fue a recibirlo? Marta. Y María se quedó adentro. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Marta le hizo un reclamo al Señor. ¿Por qué? Porque ella no escuchó las palabras del maestro. No escuchó cuando el maestro le decía, yo soy el amparo, yo soy la fortaleza, yo siempre voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Marta no escuchó eso. ¿Por qué? Porque estaba haciendo su trabajo. Y está bien hacer su trabajo, pero escuche primero la voz del maestro. Porque a veces nosotros trabajamos y muy bonito, pero cuando viene la crisis a la iglesia decimos, maestro, pero si usted hubiera estado aquí en ese lugar, eso no hubiera pasado.
Señor, yo trabajé para mis hijos, yo trabajé en la iglesia para mis hijos, yo le entregué en la iglesia a mis hijos. Y yo trabajaba, y yo servía, y yo hacía, y yo visitaba. Pero ¿dónde están mis hijos? No buscamos las palabras del maestro. Señor, pero yo te sirvo, yo trabajo, yo me someto y no veo la bendición tuya por ningún lado. No escuchamos las palabras del maestro, porque nos enamoramos más del servicio que del amor de Dios primeramente. Entonces qué bueno que nosotros amemos a Dios primero, que nos enamoremos del Señor, que nos enamoremos de Jesús, que nos enamoremos de Él cada día. Gloria al nombre de Jesús. Así como dice 1 Pedro 5, 6 y 7, lo voy a leer para ustedes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Iglesia, Dios tiene cuidado de vosotros. Pastor, Dios tiene cuidado de su iglesia. Líder, Dios tiene cuidado de su grupo. Familia, Dios tiene cuidado de sus hijos. Sometámonos a Él, amémoslo y llevemos esta carga juntos, que ya no se hará tan pesada. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gloria al nombre de Jesús. Te alabamos, oh Rey, te alabamos, Padre, te bendecimos. Y Señor amado, de verdad que debemos hacer pausas en nuestra vida. Debemos hacer pausas en nuestros quehaceres diarios. Porque a veces, Señor amado, creemos que tú estás en lo que nosotros hacemos. Y lamentablemente tú no estás, tú estás lejos. Tal vez nosotros trabajamos por nuestras familias, pero tú no estás en nuestra familia porque no te hemos puesto ahí. Porque no nos hemos sentado contigo, Señor, en nuestra familia. Tal vez no estás en nuestro liderazgo, Señor amado, porque no te hemos entregado nuestro liderazgo ni nuestro grupo. Vamos corriendo como si esto fuera de nosotros, Señor amado. Y aún atropellamos, Señor amado, los que están bajo nuestro liderazgo. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes cada día. Queremos ser una iglesia que te ame, Señor, y que te sirva. No solo servir por servir, sino que servir por amarte, por bendecirte, por honrarte, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho con nosotros. Es por ese amor que nosotros queremos estar aquí. Es por ese amor que un día me propuse estar en ese lugar y no negármele al pastor. Es por ese amor que un día dije que no iba a servir por servir, sino que servir por amarte. Es por eso que estoy aquí en ese lugar, Señor amado, no por mis méritos, porque en sí no tengo ninguno. No por mi elocuencia, porque no la tengo, sino porque un día decidí amarte, Señor amado. Porque un día decidí servirte, Señor amado. Porque lo que haga, poco o mucho, Señor amado, lo hago para ti. Quisiera hacer más, pero primero quiero hacer esa pausa para entregarte mi familia, para entregarte mi ser, para entregarte mis talentos, para así verte a ti glorificarte sobre ellos, para así verte glorificarte sobre mi familia, para así verte glorificarte sobre mi familia y mi iglesia, Señor amado, y mi liderazgo. Por eso me rindo ante ti, Señor amado, no como alguien perfecto, sino como alguien que necesita de ti, sino como alguien que quiere estar como María también escuchándote, sino que alguien como María que también quiere, bendito Rey del Cielo, que cuando tú estés, yo estar dispuesto y no estar trabajando nomás. Que también mientras yo haga mis quehaceres, Señor amado, tú también estés conmigo. Que aun cuando yo esté en mis quehaceres lejos, Señor amado, de la iglesia, tú también puedas acompañarme a mí, poder sentir tu presencia, sentir tu abrazo, sentir tu identidad, sentir que soy parte de ti.